¿Me ven? ¿Me están viendo? Lior. No, no te veo, Uri. Te vi antes, pero ya no te veo. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Y allá Meir me está viendo, está conectando. Bien. Sí, señor Uri, buenas noches. Estamos aquí ya en el canal, te está saliendo por YouTube ya. Ok, Baruch Hashem. Bueno, entonces iniciemos la enseñanza de hoy, Baruch Hashem. Nosotros tenemos este shiurim que se llama Sharei Hamidot y bueno, nosotros siempre al principio de cada enseñanza damos el kabod y la honra, ¿verdad? Para la elevación del rabino Jaime Pinto y de su familia en Francia y Marruecos, en especial del Rabí David Hananiah Pinto, en el cual nosotros basamos estas enseñanzas. En la mayoría de sus enseñanzas las tomamos nosotros y las desarrollamos en este espacio, Baruch Hashem. Entonces estamos estudiando lo que es la corrección de las cualidades, ¿verdad? Y hoy nos toca el tema de la misvah. ¿Qué son las misbot? ¿Verdad? Entonces, hoy es, antes de iniciar, nosotros este estudio de Torah también lo elevamos para todo Am Israel y Refuah Shelemat para todo Am Israel también, Baruch Hashem. Entonces, hoy es el día 10 de Heshvan, 11 de Heshvan, porque ya en la noche nosotros, a partir de que hay un cambio de guardia, se comienza con el día de mañana. Entonces, hoy estamos a 11 de Heshvan y víspera de Shabbat y víspera de Parashah Vayetze, Baruch Hashem. Entonces, iniciamos nosotros este estudio y hablábamos de que hoy es el estudio de las misbot, y las misbot quieren decir que son los mandamientos o las ordenanzas que Hashem dejó en su Torah para la persona, para que él vaya haciendo uso de estas misbot para acercarse más a él. Baruch Hashem. Entonces, decíamos nosotros que enseñan nuestros sabios en Avodat Zarah, enseñan nuestros sabios en el Tratado de Avot, discúlpenme, no es Avodat Zarah, sino el Tratado de Avot, capítulo 1, versículo 2, que el mundo se mantiene por tres cosas: el estudio de la Torah, el servicio a Hashem, la boda a Hashem, la plegaria, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y los buenos actos. Entonces, sin embargo, esto parece contradecir las palabras mismas de Hashem, tal como es citado por el profeta Irmiyahu en el capítulo 33, versículo 25, que dice: de no ser por mi pacto con el día y la noche, no habría puesto las leyes del cielo y de la tierra. Está hablando que el Brit Milá, ¿verdad?, es considerado como un pacto entre Hashem y Am Israel. Y el Maharán de Praga, en su libro, en el Sefer Derech HaChaim, capítulo 1, versículo 2, él hace una pregunta y dice: ¿por qué decimos que el mundo depende específicamente de esas tres cosas y no, por ejemplo, de la misbah de Brit Milá? Entonces vamos a poder explicar esto de la siguiente manera. En verdad el mundo existe, ¿verdad?, en mérito del Brit, o sea, del pacto entre Hashem y Am Israel, ¿verdad? Entonces, como hablábamos nosotros en las clases anteriores, y decíamos que al quitar la orlá, la persona, o sea, al quitar el prepucio, la persona manifiesta su reconocimiento al Creador y su deseo de formar parte del pacto con él.
Pero este reconocimiento y el inherente sentimiento de sumisión a Hashem no dura a largo plazo. ¿Por qué? Porque uno debe conectarse a Hashem con todo su corazón, tal como afirma el versículo en Devarim 11:22 que dice, para unirse a Él, ¿verdad? Porque la persona debe mantenerse completamente apegada y unida a Hashem. Entonces esto despierta una pregunta. ¿Cómo es posible apegarse a la presencia divina, ¿verdad? Y hay otra pregunta subsecuente. ¿Acaso no afirma la Torá, por qué el Eterno tu Dios es un fuego que consume? Nuestros sabios enseñaron, ¿verdad? En Sotá 14a, que para poder apegarse a Hashem, la persona debe imitar sus atributos, así como el misericordioso en su esencia es Él, ¿verdad? Así también nosotros debemos serlo, ¿verdad? Entonces debemos emular sus atributos. Entonces automáticamente la persona, cuando emula los atributos de Hashem, ¿qué es lo que hace? Se une a Él, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo del hombre en este mundo, apegarse a Él, ¿verdad? Reconocer que Hashem es compasivo y misericordioso, y al actuar de la misma manera, ¿verdad?, elevar constantemente su nivel de apego al Creador. Entonces vamos aquí corresponde mencionar algo de las palabras del Sefer Haredim, ¿verdad?, en el capítulo 9, que dice que constituye un precepto positivo apegarse a Hashem, tal como está escrito en Devarim 10:20, que dice amar a Dios, ¿verdad?, escuchar su voz y unirse a Él. Y el Jobot Halevavot, ¿verdad?, en la introducción al Shar Ahavat Hashem, explica que la idea del apego implica un amor fiel y sincero, tal como está escrito en Mislei 18:24, que dice, a veces un amigo es más cercano que un hermano, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta las palabras del Rambán cuando explica las palabras que están en Devarim 11:22, que dice, y a él te apegarás, ¿verdad? Y habla de la siguiente manera, y dice, la persona debe recordar constantemente a Hashem y no alejar de él sus pensamientos, tanto cuando está en su hogar como cuando está viajando, cuando duerme como cuando está despierto, hasta el punto en que al conversar con otras personas, sus pensamientos solamente deben estar conectados con Hashem. Entonces es posible que las personas que se encuentran en ese nivel estén unidas a la presencia de Hashem, incluso mientras están vivas, pues ellas mismas constituyen un santuario en el cual puede residir la Shejinah, la presencia divina de Hashem, ¿verdad? Por eso nuestros sabios dijeron que el mundo se mantiene sobre estas tres cosas. ¿Cuáles son? La Torah, la Abodá Hashem o el servicio a Hashem, y los actos de Gesed, ¿verdad? Los actos de bondad. Y únicamente a través de esto la persona puede apegarse a Hashem y mantener la existencia del mundo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar estas tres cosas. La Torá, ¿verdad? Cuando se dice que estas tres cosas son las que sostienen al mundo, se va a explicar por qué la Torá, ¿verdad?, sostiene al mundo. Entonces, a través del esfuerzo, ¿verdad?, en el estudio de ella, la persona puede alcanzar el verdadero conocimiento de Hashem, tal como está escrito en los Tehillim 34:9, que dice, prueben y vean que Hashem es bueno, porque a través del estudio de la Torah y a través de la luz que ésta brinda, ¿verdad?, porque ella se llama luz, Or es luz, Torah tiene la palabra Or intrínseca, ¿verdad?, la persona puede reconocer a través de ella la existencia de Hashem mismo y elevarse cada día más. Y viceversa, si la persona no se esfuerza
por elevarse espiritualmente a través del estudio, ¿verdad? A pesar de tener la capacidad de hacerlo, entonces está insultando a la Torá. Como dijeron nuestros sabios en Avot 6.2 y en Shemot Rabbah 41.9, que dice, pobre de ellos, de las personas, si ofenden a la Torá. Baruch Hashem. Entonces estamos en el segundo, ¿verdad? Que es el servicio divino, la Avodat Hashem, y dicen nuestros sabios en el tratado de Tanit, en el Talmud, ¿verdad? Segundo A, dice, hay una pregunta que se hace y dice, ¿a qué se le llama el servicio del corazón a esta plegaria, ¿verdad? Vale decir que la Torá por sí sola, sin la plegaria, no le basta al hombre para elevarse y apegarse a Hashem. Acuérdense ustedes que a nosotros se nos hablan estas tres cosas porque los patriarcas tienen que ver mucho con estos tres elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Abraham Avinu es actos de Gesed, actos de bondad. Está Isaac Avinu, que son el servicio divino, la Avodat Hashem, que es a través de la plegaria, ¿verdad? A través de los rezos, y esto era lo que instituyó nuestro patriarca Isaac Avinu. Y está lo que es el estudio de Torah, que fue instituido por nuestro padre Jacob, como dice, que él habitaba en tiendas, ¿verdad? Y él era estudioso de Torah constantemente y enseñaba Torah a su familia y a sus hijos, y esto fue lo que hizo posible que todo el mundo conociera la Torah misma. Entonces, no le basta al hombre para elevarse y apegarse a Hashem, ¿verdad? Vemos que a veces Hashem le envía sufrimientos a la persona solamente para que él levante los ojos y le rece a Hashem, ¿verdad? Por eso es que hay tantas situaciones que se presentan. Entonces dice la Gemara en Yevamot 64a, que dijo Rabbi Ishaq, ¿por qué motivo nuestros patriarcas eran estériles? ¿Verdad? Porque Hashem anhela las plegarias de los sadiquín, ¿verdad? Esto se debe a que a través de la plegaria la persona se une más a Hashem. Entonces podemos ver la importancia que tiene la plegaria en el episodio ocurrido con el rey Hizkiyahu, ¿verdad? Y dicen los sabios en Sanedrín 94a que Hashem deseaba convertir al rey Hizkiyahu en el Mashiach, ¿verdad? Y que Sanjerit fuera Gog y Magog, pero el atributo de justicia, o sea, Din, se quejó, ¿verdad? Y dijo, amo del mundo, el rey David, que pronunció tantos cánticos y alabanzas ante ti, no mereció convertirse en el Mashiach, porque para el rey Hizkiyahu, ¿verdad? Realizaste tantos milagros y él no entonó ni un solo cántico. Entonces, ¿cómo puedes convertirlo en el Mashiach y en consecuencia no fue elegido? Entonces vemos que a pesar de que la generación del rey Hizkiyahu era muy elevada en Torah, porque era elevada, estaban estudiando Torah, porque él instituyó eso, ¿verdad? Él sacó la Torah y les comenzó a enseñar al pueblo y comenzó otra vez a instituir los estudios de Torah. Esto no fue mérito suficiente para que él se convirtiera en el Mashiach. Entonces dicen los sabios en Sanedrín 94a, buscaron desde Dan hasta Beersheba y no encontraron ningún ignorante, no encontraron ninguna persona que no fuera docta en la Torá, ¿verdad? Desde Givat hasta Antipras, y no encontraron ningún niño, hombre o mujer que no fuera experto en las leyes de pureza e impureza. Pero sin embargo, debido a que Hizkiyahu no cantó Shirah a Hashem, entonces toda la Torá que estudió su generación no otorgó suficientes méritos para que él se convirtiera en el Mashiach. Entonces, por el contrario, cuando Hizkiyahu estaba enfermo, a punto de morir, ¿verdad? Fue la plegaria que elevó lo que logró salvarlo, tal como está en Yesayahu 38.2, y tornó Hizkiyahu el rostro hacia la pared y oró ante Hashem, ¿verdad? Porque es que había un problema con Hizkiyahu. Hizkiyahu decía, yo he estudiado Torah y yo lo que no quiero es que, como yo veo a todos mis ancestros
que hicieron lo malo ante Hashem, ¿verdad? Entonces, yo no quiero tener hijos que vengan después a causar dolor a Israel, ¿verdad? Entonces no quiero traer un hombre que vaya a transgredir la Torah. Entonces no quería tener hijos. Y es una misma que está en la Torah que usted tiene que cumplir, que dice, la Torah dice que tú te tienes que fructificar y multiplicarte, tienes que tener descendencia. Esa es una misma dada por Hashem mismo, en el principio de los tiempos. Entonces, él estaba violando esto. Entonces Hashem decretó su muerte y fue con Yesayahu quien mandó a decirle a Hashem que él tenía que prepararse para morir. Entonces, fue la plegaria de este hombre cuando volcó su rostro hacia la pared, lo que hizo verdaderamente que Hashem le mandara el antídoto con el mismo Yesayahu. Yesayahu no había pasado el umbral de la puerta del palacio de Hizkiyahu cuando Hashem le dijo, devuélvete y dile que le doy 10 años más de vida. Entonces, y precisamente la hija del profeta Yesayahu fue la que tomó Hizkiyahu como esposa y fue la que le dio descendencia, Baruch Hashem. Entonces entramos en el tercer acto, y que son los actos de bondad, ¿verdad? Los que se llaman Kemilut Hasidim, que son los actos de bondad. Entonces toda persona debe emular a Hashem y hacer el bien a las demás tal como Hashem lo hace, ¿verdad? Una persona que no emule a Hashem, como antes lo dije yo, lo expliqué en unas parashot anteriores, en unos estudios anteriores, donde dije que Hashem, ¿verdad? Así como él permite que la lluvia caiga en el jardín de que estudia Torah y en el jardín del que no estudia Torah, ¿verdad? Y así como hace que el sol también salga, ¿verdad?, en la tierra, y que todos los seres humanos, aquellos que están bien y aquellos que no lo están, reciban estos rayos de sol, y tienen la noche y tienen día, ¿verdad? Y tienen su alimento constantemente, ¿verdad? Así Hashem también quiere que el ser humano también tenga misericordia de su creación misma. Y eso lo hablamos nosotros hace poco en una entrevista donde decíamos que Hashem ama a su creación, así ellos no lo amen a él, Baruch Hashem. Entonces hablábamos del profeta Jonás y hablábamos también de Noah, ¿verdad? Que en su generación no habló Torah, no le habló lo que tenía que hablarle a la generación de él. Y asimismo tampoco lo hizo, Jonás tampoco quería hacerlo, ¿verdad? Pero Hashem lo llevó hasta el punto de que el pez que lo tragó lo vomitó en toda la playa donde tenía que llevar la palabra de Torah para que ese pueblo se arrepintiera. Entonces, dice la Gemara en el Tratado de Sotá, 14a, así como él viste a los desnudos, así también tú debes vestir a los desnudos. Así como él visita a los enfermos, así tú debes visitar a los enfermos. Él consoló a los dolientes, y tú también debes consolar a los dolientes. Así como él entierra a los muertos, así también debes enterrar a los muertos, ¿verdad? Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Además está escrito en Tehilim 89:3 que el mundo se construye sobre la benevolencia, ¿verdad? Y enseñaba por qué el patriarca Abraham, ¿verdad?, que salió de una parte idólatra donde eran rasha completamente, ¿verdad?, por qué tenían que sus hijos tomar esposas de ese mismo lugar, ¿verdad? Porque la benevolencia, a pesar de que habían gente, más personas dentro de Eretz de Israel cuando ellos habitaban ahí, la cualidad de Gesed, de benevolencia, esta midot estaba bien desarrollada en estas mujeres, Baruch Hashem, estas matriarcas de bendita memoria. Entonces, por eso fue que él mandó esposas allá, mandó a estos hijos por esposas allá. Entonces vale decir que únicamente a través de la benevolencia el mundo puede subsistir, ¿verdad? Porque si no fuera así, entonces no existiría el mundo. Porque cuando las personas
son benevolentes las unas con las otras, ¿verdad?, en este mundo. Entonces, Hashem mismo es benevolente con el mundo desde arriba y mantiene el mundo con toda su abundante bendición. Entonces, a partir de lo que hemos dicho, podemos entender que el acto mismo del Brit Milá, o sea, de la circuncisión judía, constituye tan solo el primer paso del camino para apegarse a Hashem, ¿verdad? Entonces, en verdad, el recién nacido no tiene la menor idea de que está involucrado en una misbah, porque acuérdense ustedes de que a partir de que Abraham Abinu se hizo su circuncisión ya muy viejo, ¿verdad? Entonces se ordenó que se le hiciera al niño al 8º día de nacido la circuncisión cuando él estuviera en ese tiempo, ¿verdad? A los 8 días de nacido. Entonces el niño no tiene la menor idea de que está involucrado en esta misbah. Y dice la Gemara en Ketubot 11a y Kedushin 23a, dice, le damos méritos a una persona sin conocimiento, ¿verdad? Entonces, con certeza, cuando el niño crezca, sentirá alegría de haber entrado en un pacto con Hashem, ¿verdad? Pero para ser capaz de apegarse a Hashem, debe dedicarse al estudio de la Torah, a la plegaria, ¿verdad? Ya ir a realizar los Gemilut Hasidim, o sea, los actos de bondad en esta tierra. Entonces, el pacto, el Brit, por sí solo, ¿verdad?, no es una prueba de que la persona reconozca la existencia de Hashem, ¿verdad? Es solamente un paso de corrección. Solo cuando crezca podrá demostrar a través de sus actos que desea continuar teniendo parte en ese pacto, al cual entró siendo pequeño, siendo un bebé. Entonces el Brit se convierte en un pacto que perdura entre la persona y Hashem mismo, ¿verdad? Entonces, cuando los israelitas estuvieron en el desierto, no realizaron el Brit Milá durante 38 años, ¿verdad? Entonces, solo realizaron la circuncisión al entrar a Eres de Israel, ¿sí? Entonces, era necesario que ellos hicieran esto, ¿verdad? Porque cuando ellos entraran, ellos tenían que cumplir Pesaj y tenían que cumplir todo esto, porque solamente cuando ellos salieron de Misraim fue que se cumplió Pesaj en el desierto, pero de ahí no se volvió a cumplir más nunca, sino hasta el momento que ellos entraron a Eres de Israel. Entonces, porque al hacerlo antes era peligroso. Entonces vemos en Abodá Zará 27a y Julín 4b que el niño cuyos hermanos fallecieron a causa del Brit Milá no tiene necesidad de realizarlo. Pero sin embargo, en ningún caso se le prohíbe a la persona ser benevolente, rezar o estudiar Torah. Por lo tanto, se entiende que el Brit Milá no está incluido dentro de las 3 cosas que mantienen el mundo. En ese sentido, estamos hablando, podemos afirmar que la persona que no se ocupa del estudio de la Torah, que no reza y que no hace actos de bondad, no puede reconocer adecuadamente a su Creador y en consecuencia no puede conectarse con Él. Únicamente al emular a Hashem, ¿verdad?, en estas 3 áreas, la persona puede llegar a valorar a Hashem y sentirse cerca de Él, unido por lazos eternos del amor, ¿verdad?, que Hashem siente por la humanidad. Entonces eso debe ser recíproco de parte de nosotros mismos. Es necesario combinar estas 3 cosas, Torah, Abodá y Gemilut Hasidim. ¿Para qué? Para permitirle a la persona lograr este objetivo de anexarse a Hashem. Entonces, la Torah, la plegaria y la benevolencia son las bases del mundo, mis queridos talmidim. Lo que vemos a nuestro alrededor corrobora este hecho. Frecuentemente vemos personas que tienen Brit Milá y recibieron una educación judía pura, ¿verdad? Algunos de ellos visitan a menudo a los tzadikim y van a pedir su consejo y su bendición,
pero de todos modos profanan el Shabbat en forma pública y transgreden numerosas mitzvot de la Torá, a pesar de saber que está prohibido hacerlo. Entonces no existe un insulto más grande que cuando la persona sabe que está pecando y aún así continúa haciéndolo. ¿Cómo podemos explicar esto? Vamos a tratar de explicarlo. La persona sola, ¿verdad? La persona solo puede actuar de esta manera si no estudia Torah. La Torah es la guía, ¿verdad?, que ilumina el camino de la persona. Los actos de alguien que no se dedica a estudiar Torah, a pesar de que rece y de que sea bondadoso con los demás, no tendrán un significado verdadero. Esta persona solo actúa para calmar su propia conciencia, pensando que de esa manera merecerá recibir una porción en el Olam Abba. Sin embargo, al actuar de esa manera, no solo fracasa en asegurar la existencia del mundo, sino e incluso trae devastación al mundo mismo, mis queridos amigos. Entonces, vemos que las personas que se dedican únicamente a la Torá y a la plegaria, pero la benevolencia la dejan en manos de los demás, esto puede terminar provocando un desastre. Y por eso enseñaron nuestros sabios en Yevamot 62b que 24,000 alumnos de Rabí Akiva murieron, ¿verdad?, en unas pocas semanas. Pero ¿por qué mueren estas personas estudiosas de Torah? Murieron debido a que no se honraban los unos a los otros. Las personas que saben valorar a su prójimo como es debido, automáticamente actuarán con gestos, con bondad, ¿verdad? Usted no puede ver una persona que esté necesitando, ¿verdad?, ayuda y usted no se la brinde. Entonces, del mismo modo, aquellos que se dedican todo el tiempo al estudio de la Torá y a la benevolencia, pero no oran como es debido, entonces al final acaban pecando, tal como explicamos anteriormente, respecto a Hizkiyahu, ¿verdad?, que no se convirtió en el Mashiach debido a que no dijo Shirah. Y como resultado de eso, aún nos encontramos en el exilio mismo. Entonces, por ese motivo nuestros sabios enfatizaron tanto la combinación de estas tres cosas como las bases que mantienen, que sostienen el mundo. Y si falta una de las tres, el mundo se parece a una mesa que tiene solo una o dos patas, la cual obviamente terminará cayéndose, ¿verdad? Eso lo podemos estudiar más en Pesijtá Rabá 5a y Bamidbar Rabá 12:12, ¿verdad? Y el hecho de efectuar el Brit Milá, la circuncisión, indica nuestro deseo de cumplir con la voluntad de Hashem, ¿verdad? Es la introducción a la Abodá Hashem, al rezo, ¿verdad? El hecho de quitar el prepucio ayuda al cumplimiento de las mitzvot, ¿verdad? Y de esta manera la Brit Milá provee la base para los tres pilares que sostienen el mundo. Entonces vemos que con respecto al sacrificio de Pesaj, está escrito en Shemot 12:48, y todo incircunciso no lo comerá. O sea que en una mesa de un judío no puede haber nadie que no tenga una Brit Milá. No puede sentarse en la mesa de un judío un incircunciso, porque así lo dice la Torá. Esta es una ley, ¿verdad? La Torá impide que el incircunciso coma del sacrificio de Pesaj. Entonces también debemos entender por qué los israelitas tuvieron que circuncidarse precisamente antes de salir de Egipto, ¿verdad? Porque iban a consumir el corbán de Pesaj, ¿verdad? Porque Hashem les dio el corbán de Pesaj saliendo de Misraim, porque les dio las mismos de Pesaj para cumplirla. Entonces ellos estaban todos circuncidados ahí, no podía haber ninguno sin circuncidarse. Pero cuando nacieron los otros en el desierto, esta práctica la abandonaron y por eso no cumplieron más Pesaj en el camino. Entonces, cuando entraron a Eretz Israel, antes de entrar todos fueron circuncidados para poder cumplir Pesaj como debiera. Entonces, en vez de esperar, ¿verdad?, el profeta
y Esquel, en el capítulo 16, versículo 6, nos dice que Hashem convirtió a los hijos de Israel en un pueblo cuando, dice, pasé sobre ti y te vi revolcándote en tu sangre. Y los sabios explican esto, ¿verdad? Explican que los hijos de Israel no contaban con misbot que les brindaran suficientes méritos para ser redimidos de Egipto. Por eso Hashem le dio 2 misbot para que las cumplieran y pudieran ser redimidos. Esas 2 misbot son Brit Milá y el sacrificio de Pesaj. Si no, no hubieran podido salir de ahí. Acuérdense ustedes que cuando ellos iban a salir, el mar no quería abrirse, a pesar de que Hashem le dio la orden de que se abriera en el momento que el pueblo de Israel, Am Israel, iba a pasar por ahí. Pero el mar, los órdenes naturales del mundo no entendieron y no vieron, porque el pueblo de Israel era exactamente igual a quienes venían detrás de él. Tenían 49 niveles de impureza. Y estos 49 niveles de impureza que tenían, ¿verdad?, no pudieron estos entes, ¿verdad?, naturales que Hashem tenía a su servicio, no pudieron reconocer a Am Israel. Baruch Hashem. Por eso fue necesario que Hashem le diera estas dos mismas, ¿verdad?, Brit y sacrificio de Pesaj. ¿Para qué? Para que el mar entendiera que debía abrirse, porque ellos iban a hacer este sacrificio en el desierto, Baruch Hashem. Entonces, el sacrificio de Pesaj implica sumisión a Hashem y nuestra creencia en él. El incircunciso no puede llegar a este nivel, ¿verdad? Solamente al quitar el prepucio, la persona puede llegar a la santidad y a la pureza que le permite rezar, estudiar Torah y realizar actos de bondad. Alguien que hace estas cosas, siendo incircunciso, es comparado con una persona que se sumerge en la mikve con un insecto en la mano. Eso está en el tratado de Ta'anit 17a, lo cual implica que la mikve no tuvo ningún efecto sobre ella, y esta carencia inherente de pureza le impide a la persona lograr sus objetivos espirituales. Y bueno, explica el Santo Zohar en la tercera parte, 72b y 73a, dice que los incircuncisos no le pertenecen a Hashem y está prohibido hablar con ellos sobre temas divinos. Por eso, ¿verdad?, los israelitas no podían comer el sacrificio de Pesaj siendo incircuncisos. No podían cumplir con esta misma al estar impuros, porque en ese estado se encontraban alejados de Hashem. Entonces Hashem esperaba que los israelitas le rezaran y cumplieran con muchas mismos, ¿verdad? Una vez que salieran de Egipto, ellos iban a recibir la Torah y a convertirse en un pueblo, como un solo hombre, con un solo corazón. Y yo explicaba precisamente eso ayer, ¿verdad? Y decía que el pueblo de Israel se llamó pueblo, ¿verdad? Se llamó pueblo cuando fue uno en Har Sinaí, porque todos estaban unidos alrededor de la Torah, Baruch Hashem. Entonces, en Mejiltá y Tro 19.2 dice que esto. Entonces, al actuar con benevolencia los unos con los otros, por eso Hashem le ordenó que se circuncidaran incluso antes de salir de Egipto, ¿verdad? Entonces, en el momento de la plaga de los primogénitos, Hashem recordó el mérito de la sangre de la milá, ¿verdad?, que es la circuncisión, junto con el mérito del sacrificio de Pesaj, ¿verdad? Y eso se consideró como si se hubiera ofrendado a sí mismo en el altar de Hashem, ante Hashem. Como ya se habían circuncidado, los hijos de Israel se encontraban en un estado de pureza adecuado para el estudio de Torah, y de esta manera apenas recibieron la Torah pudieron estudiarla, mis queridos talmidim. Entonces, bueno, ahí cabe decir esta observación, y es que Am Israel, ellos allá en Misraim, en Egipto, los egipcios adoraban al Cordero, era un dios de ellos. Entonces Hashem les ordenó sacrificar estos animales delante de ellos mismos, ¿verdad? Y comer el cordero mismo, comerlo, y la sangre marcar los dinteles de la puerta para que
lo que envió Hashem, ¿verdad? El ángel de la muerte para sacar las almas de las personas que no, que no hicieron esto. Entonces ellos vieron, los egipcios vieron que se comieron a sus dioses y aún así los degollaron, ¿verdad? Entonces, y además de eso también los mismos Yehudí, los mismos pueblos de Israel, ¿verdad? Que habían unos que no estaban seguros de las cosas, cuando vieron que Hashem dio la orden de esta, se estaban comiendo ellos mismos a estos dioses que le habían sembrado estas personas en ese pueblo. Baruch Hashem. Ok, entonces, mis queridos Talmidim, el Brit Milá, con el Brit Milá nosotros nos convertimos en una carroza para la presencia divina. Si de hecho la misma de Brit Milá es tan importante ante los ojos de Hashem, hasta el punto en que él dijo que es una señal entre él y los israelitas por toda la eternidad. Eso está en Bereshit 17:10. Entonces, ¿por qué el bebé no nace circunciso para que pueda ya desde el nacimiento entrar en un pacto con Hashem? Además, nuestros sabios enseñaron en Nedarim 3:11 que en la parashá de Brit Milá se mencionan 13 pactos. ¿Qué significa este número? Entonces podemos ofrecer la siguiente explicación. La misvá de Milá es una de las 613 misvot de la Torá. Si el bebé naciera ya circunciso, entonces no existiría la misvá de la circuncisión y faltaría una de las 613 misvot. Por otro lado, podemos decir que tal vez bastaría con sacar un poco de sangre sin necesidad de realizar toda la circuncisión. O tal vez podríamos decir que el hecho mismo de que la persona cuide la señal, ¿verdad?, del pacto podría considerarse como la misma, como si la persona se circuncidara a sí mismo. Entonces, de esta manera volvemos a la pregunta original: ¿por qué el bebé no nace ya circunciso? Entonces explicamos la halajá, ¿verdad?, es que el padre circuncida a su hijo, como dice la Mishnah en Erubín 7:11, brindándoles méritos al bebé sin su conocimiento. Entonces el Admor Rabí Yesayahu Pinto, autor del libro Ein Yaakov, formula la siguiente pregunta: si la misvá de Brit Milá es tan importante ante Hashem, entonces porque es el padre el que circuncida a su hijo. ¿Acaso no sería más adecuado que el hijo mismo se circuncidara al crecer, cuando tenga la capacidad de entender de qué se trata? De esta manera tendría placer al cumplir con la misma. Entonces, esta pregunta se ve reforzada por la siguiente idea: la persona prefiere cumplir una mitzvah por sí misma, ¿verdad?, dedicando su propio esfuerzo y dinero para ganarse el mérito de la mitzvah y no que otro la cumpla en su lugar. Entonces, ¿por qué no se le da al hijo la oportunidad de cumplir la mitzvah de Brit Milá por sí mismo? Entonces la respuesta se encuentra, ¿verdad?, en su libro, que dice, a mi modesto entender, podemos explicarlo de modo siguiente. Dice, entonces, vemos que hay personas que están dispuestas a ponerse en peligro a sí mismas y a poner en peligro sus pertenencias en su búsqueda de las vanidades mundanas. Sin embargo, para poder, ¿verdad?, cumplir con una de las 613 mismot, no están dispuestos a tomar el mínimo riesgo. De ninguna manera se arriesgarían a perder el dinero que tanto les costó ganar por cumplir con una misvá. Entonces, el cumplimiento de la misvá de Brit Milá transmite una gran lección respecto a la manera en que se debe servir a Hashem. Esta misma es como una lección de musar, tanto para el padre del bebé como para todos los invitados. ¿Por qué? A veces ocurre que algunos bebés nacen circuncisos, pero en general esto no ocurre.
Entonces Hashem nos pone a prueba con esta misma. Él quiere ver hasta qué punto estamos dispuestos a poner en riesgo la vida de nuestro hijo para hacerlo entrar en el pacto entre Hashem y su pueblo, al quitarle el prepucio. El hecho de cumplir con la misbah de Brit Milá nos lleva a examinar nuestro compromiso con todos los mandamientos. Si nos dedicamos a cumplir una misbah hasta el grado de estar dispuestos a poner en riesgo la vida de nuestro hijo, entonces sin ninguna duda debemos mostrar un compromiso similar con respecto a misbot más sencillas que no implican ningún peligro físico, tales como cuáles, como las plegarias, ¿verdad? Tefilín, ¿verdad? Y la observancia del Shabbat. Por cierto que debemos cumplir estas otras misbot con una dedicación similar, ¿verdad? Entonces, este motivo, el padre del niño y todos los presentes en la ceremonia del Brit Milá son motivados a analizar sus propios actos cuando se reúnen para participar de la plegaria del padre por el cumplimiento de esta misma. Entonces deben reflexionar respecto a por qué valoran tan poco el cumplimiento de otras misbot mucho más sencillas con mínimas demandas físicas y económicas. Entonces, es una enorme fuerza que tiene la misbah de Brit Milá. El patriarca Abraham no fue considerado íntegro hasta que no se circuncidó, ¿verdad? Eso está en el Tratado de Nedarim 3:11. Y no solo eso, sino que por el mérito de la misbah de Brit Milá, Abraham Avinu se convirtió en la carroza de la presencia de Hashem a la edad de 100 años. De esto se entiende que Hashem desea que el recién nacido se convierta en una carroza para la presencia divina desde el 8º día de vida. Y el 8º día tiene un significado especial, mis queridos talmidín. Tal como vemos que también fue al 8º día que se completó el Mishkan y la presencia divina reposó sobre el pueblo de Israel, como está en Baikra 9:1, ¿verdad? Entonces, el bebé recién nacido es considerado como un Mishkan, ¿verdad? En miniatura. El día que lo hacen entrar al pacto con la presencia divina, se transforma en una carroza para el Creador, ¿verdad? Entonces, esto lo explicaba yo anteriormente en las almas Yehudí y las almas de converso, que cuando la persona viene y hace un retorno a Hashem y va corrigiendo, ¿verdad? Y va haciendo circuncisión, va cumpliendo actos de bondad, va estudiando el Torah, va anexándose a Israel y de repente ya comparece ante un tribunal de justicia judío y cambia su vida, ¿verdad? De ser un hombre normal, común y corriente, a ser un judío, a pegarse a Hashem, ¿verdad? En ese momento ya es investido por un alma judía. Y cuando él se casa con una mujer judía, el niño que viene es totalmente judío, tiene un alma judía. Por lo tanto, ya es una carroza de Hashem. Y cuando él nace al 8º día, cuando se le hace la circuncisión, se confirma la presencia de Hashem sobre él, Baruch Hashem. Entonces, así mismo, ¿verdad? Se considera, ¿por qué? Porque él desea que ya al 8º día de vida entre al pacto de la Torah y de las mismas. Entonces, este es un número sagrado, por eso el padre circuncida al 8º día de vida. Entonces, a partir de lo que hemos dicho, nosotros podemos agregar que el bebé mismo siente gran alegría de ser circuncidado al 8º día, y esto es para su propio beneficio, porque ya desde ese momento se convierte en la carroza para la presencia de Hashem. Además, cuando otras personas ven que él se encuentra bajo la protección de la Shejina, de la presencia de Hashem, entonces las personas comienzan a reflexionar y piensan por qué únicamente se cuidan de practicar esta misma tan importante que implica sangre y pérdida de dinero, pero no son meticulosos con otras misbot que son más fáciles de llevar a cabo y que no requieren tanto sacrificio. Esto es muy triste, ¿verdad? Qué triste es ver que hay gente que realizan comidas festivas en honor de un Brit Milá que incluyen
bailes mixtos, ¿verdad? Hay personas que incluyen bailes de diferentes cosas que hacen, no lo consideran algo tan sagrado. Entonces, ¿cómo lograrán excusarse ante Hashem el día del juicio, ¿verdad? En el momento que se le hace el Brit Milá al bebé, se transforma en una carroza para la presencia celestial, para la presencia divina. Y el nombre Shaddai pende sobre él, tal como está escrito, y escribió el Ben Ish Chai, pero al mismo tiempo los invitados están expulsando a la presencia divina con sus bailes mixtos. Entonces, ¿qué hacen? Dañan al bebé haciéndolo oír música corrupta. También pueden dañar al bebé al besarlo después de haber realizado tales actos. La persona que pueda advertir a otros sobre este comportamiento, sin ninguna duda, debe hacerlo. Debemos promover nosotros una conducta entre los judíos sagrada durante el Brit Milá, porque ese momento el bebé se transforma en la carroza de Hashem. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora de los beneficios del Tzitzit, ¿verdad? Entonces, la máxima, ¿verdad? Entonces, dice, puse siempre a Hashem ante mí. Es una gran ley de la Torá y representa el elevado nivel de los tzadikim que andan ante Hashem. Esto se debe que al estar sola en su hogar, la persona no se comporta de la misma manera en que actuaría si se encontrara delante de un rey poderoso. Entonces, la manera en la que les habla a sus parientes y a sus amigos no tienen relación con la manera en la cual hablaría ante un rey. Sin ninguna duda, la persona que entiende que en todo momento se encuentra delante del Rey de Reyes, sin temor y estremecimiento, ¿verdad? Eso está en el Suhagarut, Orahaim 1.1, Irhot, Hanagat, Haboker. Y si en todo momento se encuentra delante del Rey de Reyes, esta persona va a sentir temor y estremecimiento completo. Entonces, de aquí se aprende que constantemente debemos tener conciencia de estar en la presencia de Hashem, ¿verdad? Sin embargo, la mitzvah de Tzitzit parecería estar indicando que esto no siempre ocurre. Por eso el Sefer Bamidbar dice, en el capítulo 15, versículo 39, dice, y lo verán. ¿A quién verán? Al Tzitzit, ¿verdad? Y dice, y recordarán todas las mitzvot de Hashem y las cumplirán. El objetivo del Tzitzit es llevar nuestros pensamientos de regreso hacia el Creador, ¿verdad? Entonces, como es una historia que yo les comentaba a ustedes en tiempos pasados, que la persona estaba a punto, una persona judía, cumplidora de Torah de mitzvot, pero ella tenía un deseo con una mujer que no era judía, ¿verdad? Y él fue al acto mismo a hacer con esta mujer el acto, y cuando ellos estaban por hacerlo, él se fue a quitar la ropa, y cuando se la fue a quitar, los Tzitzit aparecieron, los vio, y automáticamente este hombre se vistió nuevamente y se fue sin decir una sola palabra. No concretó su acto, ¿verdad? Porque eso lo dice la mitzvah, ¿verdad? El mandamiento lo dice, lo verán y recordarán todas las mitzvot de Hashem y las cumplirán. Entonces ese es el objetivo del Tzitzit, llevar nuestros pensamientos al regreso hacia el Creador. Entonces hay diferentes niveles en la boda Hashem. El nivel más elevado es el de los tzadikim. Estos tzadikim sirven a Hashem con cada uno de sus actos y no alejan sus pensamientos de él ni por un instante. Entonces su corazón arde del anhelo de apegarse a Hashem lo más posible. Entonces el nombre de Hashem está grabado ante sus ojos, ¿verdad? Y este es el nivel que alcanzó David Hamelech, tal como él mismo dio testimonio, como dice en Teilín 47:8, y lo dice de esta manera: siempre puse a Hashem frente a mí. Este nivel de Sadikim lo tuvo David Hamelech. Entonces, hay otro nivel elevado a Hashem, que es el de aquellos que verdaderamente desean pensar todo el tiempo en Hashem, pero debido a la naturaleza humana, a veces olvidan delante de quién se encuentran.
esto no constituye ningún pecado, ¿verdad? Solo que a veces sus mentes se escapan de la senda correcta. A veces apenas estas personas se dan cuenta, ¿verdad? Hacen teshuvah, o sea, hacen retorno y toman las medidas necesarias para no volver a caer. Entonces, este es el nivel también, este nivel es también de personas muy elevadas. Entonces, el versículo que está en Tehilim 32:2 dice: afortunado de aquel al que Hashem no le atribuye iniquidad. Y el Baal Shem Tov explica: feliz de aquel que se encuentra en el nivel en el cual, cuando deja de pensar en Hashem, incluso por un breve instante, lo considera como un pecado y se arrepiente de inmediato. A esa persona se hace referencia cuando se dice en Tehilim 139:5: por atrás y por delante me has restringido. Esos son los 4 puntos del Sixión: 2 adelante y 2 atrás. Es decir, que cuando se coloca en la situación de atrás, alejándose de su creador, enseguida vuelve el concepto de adelante, reconectando su conexión con Hashem. El concepto de adelante alude a Hashem, quien es el que precede a todo el mundo, ¿verdad? Eso está en Bamidbar Rabbah 38:7. Entonces, esto puede compararse con un hijo muy amado que se aleja de su padre para viajar a algún lugar muy lejano, ¿verdad? Es obvio que el padre extrañará a su hijo durante su ausencia, pero cuando el hijo regrese, el padre no estará enojado con él por haberlo dejado. Por el contrario, saldrá a recibirlo con panderos y címbalos porque estará feliz de volver a tenerlo a su lado. Entonces, lo mismo ocurre en nuestra relación con Hashem. Cuando la persona se esfuerza constantemente por pensar en Hashem, incluso si algunas veces no lo hace, pero apenas se da cuenta, se arrepiente y se esfuerza por apegarse a él, entonces Hashem se alegrará enormemente de que su hijo haya regresado. Estos conceptos, mis queridos talmidim, pueden parecer muy elevados, pero todos nosotros, y digo todos nosotros, los que estudiamos Torah, podemos comprenderlo. E incluso se trata del nivel que estamos obligados a aspirar, lograr, tal como enseña el Shulchan Aruch, para que podamos alcanzar este nivel. Hashem nos dio la misma de Siksít, en la cual están ocultos los nombres de Hashem. El Zohar, tercera parte, el Santo Zohar 2.28a, dice que al mirar el Siksít, la persona se acuerda de Hashem y de sus mitzvot, tal como está escrito en Bamidbar 15:39, y lo verán y recordarán todas las mitzvot de Hashem y las cumplirán. Por este motivo, los Siksít se encuentran en las 4 esquinas de la vestimenta, para que por donde quiera que vayamos, recordemos a Hashem y tengamos que temer transgredir su voluntad. Entonces, asimismo, el Siksít, al rodear al hombre, lo cuida, lo protege de todo daño, ¿verdad? Por ese motivo, incluso los más grandes sadiquín que piensan en Hashem en todo momento, tienen la obligación de usar Siksít, porque nadie puede estar seguro de sí mismo hasta el día de su muerte, ¿verdad? Por eso, vamos a ilustrar esto con la siguiente parábola. Un rey le obsequió su retrato a un amigo querido. El amigo colgó, ¿verdad?, el retrato en la pared para ver todo el tiempo la imagen del rey y recordarlo. De la misma manera, cuando un judío mira el Siksít, se acuerda de Hashem y de sus mitzvot. No existe un mandamiento de vestir los Siksít de noche. Eso está en el Shulchan Aruch, Orach Haim 18:1. Y esto se debe a que el hecho de recitar el Kriyat Shema, que contiene la parashá de Siksít, protege a la persona cuando duerme y aleja los pensamientos negativos. Eso está en la Mishnah Berajot 1:5.
Y Rabbi Eleazar enseñó que la persona que es meticulosa en el cumplimiento de las mismos de Tzitzit, Mezuzá y Tefilín, tienen garantizado que nunca pecará, tal como está escrito en Coelhet 4:12. Una cuerda triple no se corta con facilidad. Podemos verlo también más profundamente en el Sefer HaHinuch Mismah 3:86. Este mérito, ¿verdad?, de recitar Kriyat Shema, la persona se hace merecedora de 310 mundos. Tenemos un minuto, Uri. Para terminar todo Ok, lo cual está aludido en las iniciales, las últimas letras de la palabra Shema. Entonces, cuando nosotros hacemos el Kriyat Shema, ¿verdad?, nos hacemos merecedores de 310 mundos. Y está aludido en las palabras Shema Israel, Shim Ain Yud Lamed. Dejamos hasta aquí, lástima que debemos que dejar hasta aquí porque había muchos secretos más. Quedamos cortos con esto, pero seguimos con este material mismo de las Mismot el otro jueves en el Siur de Sharei Hamidot. Muchas gracias por estar conectado conmigo, por estudiar Torah conmigo a esta hora. Agradezco mucho a todos aquellos que están haciendo esto posible. Laila Tov.